Streaming Channel presenta los 5 narcotraficantes más poderosos de la historia. Número 5. Al Capone. Originario de Nueva York, alcanzó 1.3 mil millones de dólares durante su reinado. Durante los años 20 del siglo pasado, Estados Unidos prohibió el consumo de alcohol, en lo que llamó la ley seca. El negocio salió a relucir cuando los juegos de apuestas y el tráfico ilegal de alcohol se convirtieron en su fuerte. Finalmente, falleció en una mansión de Miami, después de permanecer en Alcatraz, uno de los lugares más crueles para los criminales. Número 4. Amado Carrillo Fuentes. Más conocido como el Señor de los Cielos por la flota de aeronaves con las que contaba, entre las que había varios Boeing 727 que utilizaba para transportar droga y tener una fortuna de millones de dólares. Fue un narcotraficante mexicano que se hizo líder del cartel de Juárez tras asesinar a su jefe, Rafael Aguilar Guajardo, socio del capo Pablo Escobar. Carrillo usaba su flota de aeronaves Boeing 727 para transportar droga. Falleció en un hospital de Ciudad de México tras someterse a una extensa cirugía plástica para cambiar su apariencia. En sus últimos días fue intensamente buscado por las autoridades de México, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Quienes viven cerca de este lugar aseguran que hace por lo menos 8 años, Amado Carrillo no se veía por aquí. Después de mucho tiempo volvió sin ser más el Señor de los Cielos. Número 3. Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, fue uno de los fundadores del cartel de Medellín en Colombia. Fue uno de los hombres más ricos del mundo, con 5 mil millones de dólares. Su imperio tenía 116 propiedades, entre fincas, casas, lotes y vehículos. De origen humilde, Rodríguez Gacha amasó su fortuna durante los años 1970 y principios de los 80 a través del tráfico de cocaína hacia Centro y Norteamérica. Tras la creación del cartel de Medellín en 1976, los medios de comunicación colombianos lo consideraron el líder del ala militar de dicha organización y su ministro de guerra. Más de 1.000 muertos fueron atribuidos a su nombre. Contó con su propia fuerza paramilitar, entre guardaespaldas y sicarios, con cerca de 2.000 miembros, y fue considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo en 1988. Yo no creo que sea un dinero caliente, porque como le digo, nosotros hemos generado la mayor parte de empleo del país. Número 2. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Más conocido como el Chapo Guzmán, es un narcotraficante y criminal mexicano, líder del cartel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en 2017, donde fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión. Después del arresto de Osiel Cárdenas, del cartel del Golfo, en marzo de 2003, Joaquín Guzmán se convirtió en el principal traficante de drogas de México. Famoso por fugarse de la cárcel, primera captura y fuga 1993, segunda captura y fuga 2014, tercera captura 2016. La revista Forbes, enfocada a los negocios y famosa por su lista sobre las personas más influyentes, poderosas y millonarias del mundo, ha puesto al capo dentro de ellas, pero ha tenido dificultades al intentar aproximarse a su fortuna. En el año 2009 se le integró a la lista mundial de multimillonarios, en el lugar 701, con el mínimo de riqueza necesaria para aparecer, 1.000 millones de dólares. Durante los años 2010 y 2011 permaneció en la lista, pero ubicado en lugares inferiores, 937 y 1.140 respectivamente. En cuanto a la lista de las personas más influyentes, Guzmán se encontró en el lugar 60 en 2010 y 55 en 2011. Con estos resultados, estuvo en posiciones más importantes que, por ejemplo, Yoshihiko Noda, primer ministro japonés, o Tim Cook, CEO de Apple. A pesar de que estuvo preso varios años, sus negocios de tráfico de drogas nunca se detuvieron. Incluso sus hijos y familiares atendieron los pendientes. No estuvo desprotegido en la cárcel. Los principales enemigos del Chapo fueron el Mencho, los hermanos Arellano Félix y el Viceroy, hermano de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Se desconoce si el Chapo Guzmán conoció o hizo negocios con Pablo Escobar. Número 1.
Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un narcotraficante, terrorista y político colombiano, fundador y máximo líder del cartel de Medellín. Nacido de una familia campesina, Escobar demostró habilidad para los negocios desde muy pequeño. Nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia. Falleció el 2 de diciembre de 1993 en Medellín, Colombia. Años activo en el mundo del narcotráfico, desde 1970 hasta su muerte en 1993. Patrimonio, 30.000 millones de dólares. Estimación de 1993, equivalente a 190.000 millones a 2020. Tranquilandia era el principal centro de producción de cocaína del cartel de Medellín, localizado en Caquetá. Contaba con 19 laboratorios de procesamiento, abundante agua dulce del río Yarí, un sistema eléctrico independiente, dormitorios y una pista de aterrizaje. El complejo fue destruido en 1984 por la Policía Nacional y la DEA, incautando cerca de 14 toneladas de droga, valorada en 1.200 millones de dólares. Los comienzos de Escobar en el crimen organizado se dieron lenta pero inexorablemente y a lo largo de su carrera criminal. Se sirvió de una extraña mezcla de violencia, sangre, paternalismo y filantropía para lograr sus fines. Mientras por un lado eliminaba sin piedad a sus competidores, ordenaba asesinatos, estimulaba intrigas o conspiraba contra figuras influyentes de la política o el gobierno, por el otro regalaba sándwiches a los mendigos, erigía casas para los pobres de Medellín o construía campos de fútbol para los niños de los suburbios, lo que le proporcionaba un fuerte apoyo popular en los barrios más pobres de la ciudad. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Se dice que Pablo Escobar ganaba más de 200 millones de dólares diarios y que todos los trabajadores que construyeron la hacienda Nápoles se les pagaba $100 diarios. Pablo se caracterizaba por pagarle muy bien a todos sus trabajadores y personal de confianza. Era tan rico que varios testimonios aseguran que, en un escondite, Escobar llegó a quemar $2 millones para que su hija no muriera de frío. Durante 7 años consecutivos, la revista Forbes lo publicó como uno de los hombres más ricos del mundo hasta 1993. Es importante destacar que Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, primo hermano de Pablo Escobar, jefe financiero del cartel de Medellín, fue clave para que Pablo lograra posicionarse como el narcotraficante más poderoso y rico del planeta. La mente maestra de Gustavo y la mente brillante de Pablo lograron convertir al cartel de Medellín en los máximos exportadores de cocaína en los Estados Unidos con 80% del mercado. La muerte de Escobar llega en 1993, luego de que el gobierno colombiano quedara muy mal por el escape de la Catedral, cárcel que construyó el mismo Pablo Escobar para pagar sus delitos en Colombia y no ser extraditado. Para poder acabar con el imperio de Escobar, se unieron los Pepes, acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar, la DEA, el Bloque de Búsqueda de Gobierno Colombiano y el Cartel de Cali. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Y si quieres saber más de estos capos, escríbenos en los comentarios. Este video fue presentado por Streaming Channel. Transmitimos emociones.